la teoría del caso, que aquí la vamos a exponer brevemente en los alegatos de apertura. Y que vino a generar el Código Nacional y demás. Ahora se habla mucho de teoría del caso y a partir de eso otra vez está de moda. En mi opinión, la teoría del caso es lo que Aristóteles en su momento, en los libros de lógica, clasificó como los silogismos. Nunca va a pasar de moda, porque por el final de cuentas, por eso son los clásicos. Sí. Sin embargo, me parece adecuado, trasladar todo ese conocimiento a una práctica actual. El silogismo va a seguir existiendo hasta que la humanidad desaparezca, pero considero que el modelo o la forma de ver las cosas hoy día es hechos, prueba, derechos. En el juicio oral mercantil no hay recursos ordinarios, ¿no? Técnicamente no tienes un medio de defensa. Lo que tienes a tu alcance, y lo veremos más adelante, es la promoción de un juicio de amparo directo. Muchas tesis decían: los alegatos no forman parte de la litis y los jueces no están obligados a tomarlos en consideración. La de siempre. La típica. Entonces, lo que dijeras en alegatos, ni los leía. Uno hasta sentía... es la parte donde sientes solo, ¿a qué ¿no? viene? Sí son muy importantes los alegatos, porque es la oportunidad exacta de exponer todas las debilidades que tuvo la teoría del caso de tu contrario. Totalmente. Exponer todas las fortalezas que tienes y por qué se te tiene que dar la razón. Acción. Mi nombre es Osvaldo Fernández Islas, soy abogado postulante, me dedico a la materia mercantil. Mario Macuil con ustedes, abogado postulante. Quiero compartir mis 7 años de experiencia con ustedes en diferentes materias, entre ellas la mercantil. Amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso Cajica Rugerio y voy a estar muy contento con ustedes platicando de aspectos prácticos de la legislación mercantil. Y entramos directo al derecho. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Directo al Derecho. Estamos nuevamente en esta mesa, el licenciado Osvaldo Fernández y Mario Macuil. Alonso Cajica aquí a sus órdenes. Básicamente habíamos hablado en el primer programa que íbamos a abordar la temática de los juicios orales mercantiles y el programa anterior nos quedamos en la audiencia preliminar. En esta ocasión vamos a platicar del desahogo de las pruebas, la sentencia y las medidas cautelares en materia mercantil. Entonces, dicho esto, vámonos directo al derecho. Vámonos directo al Ahora derecho. sí. A ver, dentro de esta etapa, la etapa de juicio, me parece que es, digamos que la menos novedosa dentro de todo dentro de toda la estructura del juicio oral mercantil, porque el desahogo de las pruebas es, como es aquí, es en materia civil, en materia familiar. En todas se desahogan llegando los testigos, dando su testimonio, o los peritos, dando sus generales, exhibiendo el dictamen y ratificándolo, dejándose cuestionar, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte, digamos que es la menos típica. La parte, digamos, técnicamente interesante de esta es que el Código de Comercio establece que deberán desahogarse solo las pruebas legalmente admitidas. Ese es un punto, o sea, ese renglón del Código de Comercio me parece que es muy importante abarcarlo, abordarlo y comentarlo desde el punto de vista práctico, porque ¿qué sucede? Por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos, que podría ser uno la prueba pericial y otro la testimonial. ¿Qué sucede cuando en la prueba testimonial llega el abogado, intenta presentar a los testigos y no obra en autos, o no se da, o el secretario no le da cuenta al juez con las cédulas de notificación de esos testigos? El Código de Comercio pues, establece que para el desahogo de la prueba testimonial se debe citar a los testigos mediante una cédula de notificación que se tiene que llegar a la audiencia antes. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este renglón? Pues bueno, que por ejemplo ahí se podría consumar pues una violación al procedimiento. Si esa cédula el secretario no le hace saber al juez, no da cuenta al juez
específicamente con esa cédula de notificación. Entonces, ese punto me parece muy relevante para poner atención, porque si no ponemos atención en ese momento, se podría consolidar, se podría consagrar en nuestro perjuicio, en el perjuicio del cliente, una violación procesal. Claro, sí, hay que atenderlo ahí, en hacernos anotaciones para ir viendo todas las violaciones en el procedimiento, para que en caso de que no nos beneficie la sentencia, poder impugnarla. Sí. Bueno, pero ahí recordemos que en el juicio oral mercantil no hay recursos ordinarios, ¿no? Técnicamente no tienes un medio de defensa. Lo que tienes a tu alcance, y lo veremos más adelante, es la promoción de un juicio de amparo directo. Y en pues la ley establece que solamente se podrán hacer valer las violaciones procesales que hayan trascendido al resultado del fallo. Sí. Entonces, me parece que el tema de la citación, si bien es una cuestión que contempla la ley, una formalidad que se debe seguir para tener un juicio, pues un juicio legal limpio, consideraría que el punto de todo esto es determinar cómo trasciende al resultado de la sentencia, el fallo. Porque al final de cuentas pueden llegar estos testigos que no fueron citados conforme a derecho, pero al final de cuentas puede no aportar información relevante para determinar la sentencia. Entonces, si yo trato de preparar una violación procesal haciendo notar esta situación de la citación para eventualmente hacerlo valer en amparo directo, me parecería que solo sí va a funcionar, sí, solo sí, esto trascienda el resultado de la sentencia. Si no trasciende, pues claro, no vale la pena como abordarlo tanto. Sí. No, eso también es algo importante. Sí, solamente que en ese momento, cuando en el día de la audiencia, no sé, por decir algo, no sé, allegan las cédulas de notificación, uno lo advierte, el juez desahoga la prueba y en ese momento uno no sabe si le van a dar valor o no. Claro. ¿Qué es lo que diríamos? O sea, ¿qué harías tú, Osvaldo, en el caso en concreto? Ya viste que no está la cédula y están declarando los testigos. Sí, ahí hacerlo notar ante el juzgador y ir haciendo las anotaciones, como lo dije, para en su caso, si hay violación al procedimiento, y lo podemos hacer valer en un concepto de violación en amparo directo, pues establecerlo. Pero creo que hay que regresarnos un poquito más al inicio de la audiencia. Algunos jueces en algunos circuitos establecen que tú inicies con tu alegato, un alegato de apertura, más o menos como en el juicio en materia penal. Si bien el código no lo contempla, algunos jueces, por el cúmulo de asuntos interminables que luego tienen, o las 10 o 12 audiencias que luego desahogan al día, para empaparse tantito del juicio, hacen esta actividad en donde uno practica parte actora y parte demandada, su alegato inicial, le dicen a qué vienen, cuál es su pretensión, cuál es su acción, un breve desarrollo de las pruebas que van a ofrecer, que se van a desahogar, y ya por consiguiente el Código de Comercio no nos establece una regla de qué prueba se va a desahogar inicialmente. Queda a discreción del juez. O sea, no es como en otras materias que la parte ofertante hace la proposición de cómo se van a desahogar, sino que el juez o la juez nos indica cuál es cómo se van a ir desahogando los medios de prueba, ya sea la confesional, la testimonial o la pericial. Por regla general siempre empezamos con la confesional, testimonial y pericial. Y ya, bueno, las documentales pues se desahogan por su propia naturaleza. Sí, claro. Bueno, ahí hay que ver
porque eso a veces puede jugar a favor cuando vemos que el juez, si tuvo o tiene ese juzgado en específico una gran carga de trabajo, tal vez el estilo del juez sea decir, haz un alegato de apertura para saber más o menos cómo voy más bien tener un refresco de memoria para más o menos ubicar tu caso y poder abordarlo, ¿no? Sí, definitivamente. Me parece que al iniciar una audiencia de juicio, por la dinámica que hoy en día nos encontramos en diferentes estados de la República, véase Ciudad de México, el estado de Puebla, Tabasco, Campeche, Guadalajara, bueno, Jalisco. La dinámica sí hace necesario la existencia de este alegato de apertura, que si bien la ley no lo refiere directa y expresamente, se está convirtiendo, o si no es que ya se convirtió en una práctica procesal que tiende a generar un ejercicio de refresco de memoria para los juzgadores. Y yo lo veo excelente. Es mejor invertirle 3-5 minutos en tu exposición, que no debe ser mayor, por supuesto, 3-5 minutos en tu exposición, para que el juez, al final de cuentas, o bueno, la persona juzgadora, tenga centrado cuál va a ser la litis a resolver, porque recordar que después de la audiencia preliminar tú llegas al juicio ya con una litis depurada, ya con pruebas específicas para acreditar hechos que son materia de la controversia. Ya no estás como al inicio en tu demanda, en donde tienes una variedad de hechos que en su momento tendrás que acreditar todos. No, hoy en juicio vas a acreditar, o más bien va a ser materia de la litis 1 o 2 hechos, y tus pruebas serán tendientes a acreditar esos 1 o 2 hechos, no más. Entonces el ejercicio del alegato de apertura me parece incluso necesario hoy en día por la carga de trabajo de los juzgadores. Claro, y un tema que no abordamos en el primer episodio de este podcast fue la teoría del caso. La teoría del caso, que aquí la vamos a exponer brevemente en los alegatos de apertura, y recordemos que la teoría del caso es el cuadro fáctico, el cuadro probatorio y el jurídico. Entonces, así es como se estructura nuestra teoría del caso. Hacer un breve resumen de qué es lo que pretendemos demostrar en caso de ser actor, qué es lo que pretendemos demostrar o excepcionarnos en caso de ser demandado, y así como bien lo dices, Mario, la litis ya se fijó, entonces irnos sobre eso. Claro. A ver, en mi opinión, sí, lo de la teoría del caso sí es importante y le hemos dado, yo creo que a partir de la reforma específicamente en materia penal constitucional y que vino a generar el Código Nacional y demás, ahora se habla mucho de teoría del caso y a partir de eso otra vez está de moda. En mi opinión, la teoría del caso es lo que Aristóteles en su momento en los libros de lógica clasificó como los silogismos. O sea, el silogismo, la estructura del silogismo básica, si bien en el siglo XVII y XVIII fueron modificándose, la estructura básica era tener una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, que en materia jurídica no es otra cosa que exponer, digamos que el marco jurídico aplicable a nuestro caso, luego exponer los hechos del caso en particular para finalmente, en una conclusión, poder decir que ese marco jurídico o ese derecho que uno está invocando se aplica a los hechos del caso en específico y por lo tanto, si con los medios de prueba se logró acreditar la acción, con eso ya tendrá que prosperar. Entonces sí es cierto que hay que exponer lo que ahora se llama teoría del caso, pero bueno, no es del todo nueva, ya tiene su... Sí, el fundamento siempre es el clásico, ¿no? La referencia a los clásicos nunca va a pasar de moda, porque por el final de cuentas, por eso son los clásicos. Sí. Sin embargo, me parece adecuado, trasladar todo ese conocimiento a una práctica actual. El silogismo va a seguir existiendo hasta que la humanidad desaparezca. Pero
considero que el modelo o la forma de ver las cosas hoy día es hechos, prueba, derechos. Es exactamente, si acomodamos las piezas como si fuese un rompecabezas, vamos a tener que, el silogismo va a tener cabida en materia de hechos y en materia de derechos. Y lo que va a estar en medio justamente es el tema de las pruebas, que va a darle el sustento, digamos, la legitimidad al fallo, a la sentencia, de que en verdad eso que tú estás reclamando, pues bueno, sí te corresponde, ¿no? O sea, creo que hablamos de lo mismo, solamente que visto desde perspectivas distintas, desde mi punto de vista. Sí, pudiera en términos muy prácticos, en qué se basa, cómo lo basas y cómo lo demuestras. Claro. Sí. Pero a ver, ya estamos entrando en tema de alegatos. Ahorita regresamos a los alegatos. Primero tenemos que dilucidar el tema de la audiencia. Puntos específicos de la audiencia era este renglón que comenté en un inicio. Solo se van a desahogar las pruebas que hayan sido legalmente admitidas. Y que estén preparadas. ¿Qué pasa cuando ofrecemos una pericial y el perito va a confrontar una firma dubitada que está en un archivo de alguna institución de gobierno y no se giró el oficio? O una documental que no se allegó al expediente. No se giró el oficio para que X autoridad remitiera las copias. O la parte actora no gestionó un exhorto para algún tipo de efecto. Entonces, acá en esos puntos, me parece que ese renglón nos da para ser muy analíticos con el proceder de nosotros para la preparación de nuestros medios de convicción, pero a su vez analizar qué es lo que está haciendo nuestro contrario para el desahogo de sus pruebas. Porque si bien es cierto, no podemos controvertir dentro de la audiencia la admisión de una prueba contraria a derecho, sí lo podemos en la siguiente etapa que es los alegatos, hacerlo notar. Porque lo que les estaba diciendo, ¿qué tal si el perito agarra y emite su dictamen o se declara impedido para emitir su dictamen porque no se giró el oficio? Y el juez le dice, ok, entonces se difiere tantito en lo que se manda el oficio y demás. Si eso sucede, si hay un diferimiento, tenemos que tener muy claro la argumentación de los alegatos para hacerla valer y tratar de evitar, previo a la sentencia, el desahogo de esa prueba. Claro, y regresarnos tantito a la audiencia preliminar y que esas pruebas que hay que prepararlas vayan con el apercibimiento debido. Porque si al juez y a nosotros como parte se nos fue, pues ya, o sea, si no hubo apercibimiento, va a haber una segunda oportunidad para quien no la pudo desahogar y ahí nos podemos meter ahí el pie solitos. Sí, entonces la parte de desahogo de pruebas, si bien es cierto, en todos los procedimientos de toda índole es muy similar, lo cierto es que aquí me parece que el punto fino, el bordado fino tiene que estar en analizar si nuestro contrario hizo lo necesario para poder preparar sus pruebas y que se puedan desahogar, y a su vez nosotros poner mucha atención en el tema del desahogo de las pruebas, porque pues que se te vaya o se le vaya a tu contrario una pericial ya implica, ya es grave. Que te declaren desierta una pericial me parece un tema ya grave. La testimonial, como sea, siempre tiene es un volado la testimonial. Si declaran bien los testigos, pudieran generar ahí convicción, pero si no declaran bien, pues igual el juez dice no son idóneos para declarar lo dicho, ¿no? O un documento, pero los documentos sí. O sea, si quieres probar, por ejemplo, que ya pagaste esa cantidad y no se giró el oficio al banco, si no se giró oficio para recabar la prueba. O de un tercero, el que paga mal. Sí, paga dos veces. O más. Sí. Ya la jurisprudencia dice o más. Claro, sí. Y bueno, pongamos 3 aspectos relevantes de la prueba confesional, testimonial y la pericial. A ver, uno sería
un aspecto importante en la testimonial, como ya lo dije, la citación de los testigos por medio de la cédula. Ese es un punto para mí fundamental, para que se pueda desahogar. Vamos, en el tema pericial, consideraría que otro de los puntos relevantes es que el perito tenga la experiencia suficiente para desahogar prueba en juicio. ¿Por qué? Porque ya lo veremos con el tema de los testimonios y el tema de las confesiones. Pero hoy día la forma en cómo el abogado de la parte actor o de la parte demandada interroga a su testigo es fundamental para tener una información de calidad. Sí, claro. ¿Por qué? También mucho va a depender incluso a veces de cómo es el juzgador que lleva la rectoría del juicio. Porque habrá juzgadores que te digan, no, tienes que hacer preguntas en determinado sentido. O tal, cuando el Código de Comercio sí te habla de una prueba, de un interrogatorio abierto, libre. Sí, pero yo creo que se debe de fijar, o sea, el interrogatorio debe de versar sobre los hechos. Claro. Pero precisamente ahí viene la magia de cómo el abogado que va a estar, en este ejercicio de interrogatorio, cómo vas a plantear tus preguntas para centrarte en ese objetivo, justo en eso que acabas de decir, en que el testigo efectivamente emita una información de calidad que te permita acreditar los objetivos A, B y C, y entonces ya será labor del abogado de tu contraparte que te objete las pruebas, que sean, más bien las preguntas que sean inconducentes en su momento. Sí, claro. Bueno, pero me parece un aspecto muy relevante tanto de la pericial, y ya me adelanto al testimonio y a la confesión, es el cómo vas a extraer esa información del órgano de prueba. Eso me parece indispensable. Sí, y bueno, el tema de la confesional, creo que hay que, como el código nos maneja un interrogatorio abierto, sí tratar de jugar con la mente de quien está absolviendo. Porque tal vez en su contestación o en su demanda inicial puso unos hechos, le haces una pregunta en donde, una pregunta capciosa, donde le tratas de meter el pie y creo que puede ahí caer en el error. Sí, claro. Hay un punto con los testigos, por ejemplo. Normalmente, un testigo de una persona moral, muchas de las ocasiones con esto de estas figuras del outsourcing, prestan el servicio para una persona moral en específico, pero hay otra quien les paga. Claro. Entonces, de repente, los testigos omiten decir, hablando de esa información que hay que extraer del órgano de prueba, a veces omiten decir, por ejemplo, dicen, no, yo trabajo para la persona tal y por las funciones que ejerzo como trabajador, por eso me constan los hechos. Y bueno, las tesis de la Corte siempre han dicho, un trabajador de una persona moral sí es idóneo para ofrecerse como prueba en un juicio mercantil, porque sí le pueden constar los hechos, porque con motivo de su actividad laboral puede haberlos presenciado. Por ejemplo, un operador de un camión que diga, yo le entregué la mercancía, y el juicio tal vez es el pago de esa mercancía o el incumplimiento de ese contrato porque no se entregó la mercancía. Entonces, no, yo entregué, ¿y cómo? ¿Por qué lo sabes? Trabajo para tal. Trabajo para la empresa que vendió la mercancía y yo soy operador. Y yo ese día la llevé junto con 2 cargadores y la descargamos en su almacén. Pero a veces, por ejemplo, lo que no dicen, o donde hay que poner atención es que refieren trabajar para una persona moral, pero cuando los buscas ante el Infonavit o el IMSS, están dados de alta para con otra. Y en ese momento, esa información que los trabajadores no manifestaron genera un incidente de tachas. Claro. Que tan pronto dejen de declarar esos testigos, terminen su declaración, habría que interponer. Sí, y bueno, durante el desarrollo de la testimonial, yo creo que también hay que tratar de desacreditarlo. O sea, independiente del incidente de tachas, decirle, oye, tú dices que trabajas para la empresa tal y el informe del IMSS me dice que trabajas para otra empresa. ¿Qué sabes de eso?
Exactamente. Y pues a veces darse el testigo en curva, nada más voltea a ver a quién lo ofreció. Sí, claro, sí. ¿Qué digo? Sí. ¿Cómo les explico? ¿Cómo? Sí, Sí, sí. claro, porque el trabajador no lo sabe. No. Sí, digo, al final de cuentas, creo que este debate pues va en un doble sentido, ¿no? En el sentido de la preparación de la audiencia al momento de estar con tu testigo, y no aleccionar, por supuesto, sino que practicar las preguntas que le vas a hacer en su momento. O sea, practicar como si tú, abogado oferente de ese testigo, si tú lo fueras a interrogar haciéndole preguntas difíciles de responder, precisamente para que el testigo se acostumbre a la forma en cómo se desarrolla el juicio, ¿no? Porque muchas veces no se toman en cuenta pues que las personas que muchas veces apoyan para el testigo pues no son abogados, punto uno, nunca habían acudido a una sala de audiencias y pasan mil cosas. Al final del día, una persona que está ajena a los temas legales, llegar a una sala de juicios puede llegar a ser imponente, y puede ser que el testigo sí haya presenciado los hechos tal cual los haya señalado, pero los Sí, nervios, se pone nervioso. pero las preguntas, y luego tienes abogados como el licenciado Osvaldo que pregunta Sí. y quiere confundir, Sí. y entonces ahí es el tema de la preparación, punto uno. Y el punto dos, si no preparaste, pues estás a expensas a lo que acabas de comentar tú, Alonso. Vienen los incidentes, vienen argumentos en contra, al final en un alegato o a lo mejor en un amparo directo. Y bueno, pues el órgano de prueba que sí era bueno para acreditar A, B o C, gracias a que no se preparó y a que hubo un buen trabajo de defensa, pues bueno, se viene abajo ese órgano de prueba, ¿no? Claro. Sí, claro. Y ahorita que mencionas de preparar al testigo, también hay que hacer lo mismo con el perito. Lo mismo. Y bueno, asesorarse de gente capacitada. A veces el honorario de estos profesionales es un poquito alto, pero te garantiza mucho el éxito de tu juicio. Ahorita que estamos con el comercio electrónico, con este tema de las facturas que ya son documentos compuestos, que va a un archivo en papel y otro en electrónico, entonces creo que nos debemos de asesorar de un buen ingeniero en informática o algo relacionado con el tema electrónico. Claro, sí, el ejercicio del derecho se vuelve interdisciplinario, ¿no? Y al final del día vamos a necesitar profesionistas que sean capacitados para lo que nosotros no. Claro. ¿No? Lo importante es saber a quién preguntarle en determinado momento. Sí, porque puede pasar lo mismo que acabas de decir con el testigo. Puede saber todos los hechos. Totalmente. El perito puede ser el mejor, pero si se pone nervioso ante el interrogatorio, el contrainterrogatorio de la otra parte, o sea, se lo van a acabar. Ahorita viene una nueva, me parece que se va a poner de moda una nueva gama de peritos en informática, porque con esto de los pagarés electrónicos se tiene que ofrecer el pagaré en la vía que se creó, es decir, en la manera idónea para que te la puedan admitir también. Para que te la puedan, pero si lo tienes que exhibir electrónicamente y señalar cómo fue, por ejemplo, que se firmó electrónicamente, el tipo de firma electrónica que se ocupó y demás, si te objetan la firma electrónica, pues tener al perito en informática para saber cómo, para poder explicar desde la demanda cómo se creó el pagaré electrónicamente, cómo fue que el demandado lo suscribió y qué tipo de firma de utilizó, firma electrónica, sí. y cómo se ofrecen estos dos pasos, cómo se ofrecen como medios de prueba para reclamarle el incumplimiento. Sí, y ahí entra también otro tema, las empresas que tienen la autorización por parte del gobierno para Certificación. Sí. emitir la firma electrónica. Sí, Entonces sí. creo que, como bien dice Mario, asesorarnos de todo este conjunto de profesionales en electrónica, porque hacia allá vamos. Uh-huh. Sí. En materia familiar pasa lo mismo con los peritos en trabajo social. Casi no había peritajes en trabajo social, eran muy pocos los peritajes en trabajo social. A partir de la creación del Centro de Convivencia Familiar, los jueces de manera oficiosa empiezan a
a ordenar, a utilizarlos. Y tampoco se utilizaba, no, era una realidad. No existía, bueno, sí, en la época donde... Antes casi no se ocupaban, ahorita ya se ocupan. Los peritos en electrónica no se ocupaban, ya se van a empezar a ocupar. Sí, no, e incluso hablamos ya de un tema reconocido por el propio Código de Comercio respecto a las entidades autorizadas para la distribución de las firmas electrónicas, claro, ¿no? Porque imagínate, o sea, hay un registro, hay un registro. Y sí, hay claro. 11 empresas en todo el país, no más. Entonces, lo ideal es que generes tu documento electrónico, pagaré, contrato, el que sea, a través de una autoridad certificadora avalada por la Secretaría de Economía. Entonces, eso sería lo ideal, porque al final del día tienes el respaldo. Sí. Pero para eso, de entrada, tienes que acercarte con un abogado que sepa del tema. Ahora, y ahorita todavía esto es lo fácil, por así decirlo, porque estamos hablando de documentos que siempre han existido, contratos y pagares, títulos de crédito, siempre han existido, solo que ahora se han digitalizado. Pero lo verdaderamente interesante será cuando los denominados smart contracts ya se popularicen al 100%. Sí. Y eso, ¿cómo va a funcionar? Bueno, ahí tendremos que asesorarnos perfectamente de una especialista en informática y que nos explique cómo es que funciona, porque al final del día un contrato inteligente lo que va a hacer es que lo que se plasme se vaya ejecutando automáticamente con cargos. Por ejemplo, si tú señalas en tu contrato que vas a hacer pago los 10 de cada mes, bueno, pues vas a vincular tu cuenta bancaria y los 10 de cada mes te van a sustraer el dinero, entre otras cosas. En Europa está el leasing, en donde ya no te están cobrando una persona, ya no pagas el arrendamiento y automáticamente el sistema te apaga el vehículo. Es lo mismo, al final de cuentas, pero ya son contratos inteligentes. Ya. Y eso me parece que eso va a ser el centro del debate un poco más adelante. Quizá todavía no, ya existe y solamente cierto gremio del sector mercantil lo ocupa. Temas marítimos, temas de comercio internacional. Pero en el momento en que este tipo de documentos electrónicos ya comience, más bien ya se popularice, aguas. Sí. Porque ahí viene el verdadero reto. Sí. Sí, vamos a evolucionar. Ya estamos en el proceso, en realidad. Sí. Ya estamos. Sí, nos tocó la era. Ya estamos en la era. A ver, bueno, entonces esto básicamente, lo dicho hasta ahora, da cuenta de puntos específicos del desahogo de pruebas, donde hay que poner atención, donde hay que pedir el uso de la voz para evitar la configuración de una violación, etc. Concluye la etapa de desahogo de pruebas. Ya, legales o no, se desahogaron todas las pruebas, viene la etapa de alegatos. La etapa de alegatos, pues el código no dice cuánto tiempo puedes alegar, y yo quiero imaginarme que de acuerdo al volumen de los autos tendrá el juez prudencialmente y justificadamente dar un tiempo. Sí, claro. Hay unos que sí te dicen, a ver, es de 10 minutos máximo. Es de 10 minutos. Y ahí hay que estructurar lo mismo. ¿Qué hechos dijiste? ¿Qué pruebas desahogaste? ¿En dónde te basas? Sí. Y hay que tener mucho cuidado en lo que tú dijiste. Las tachas, lo que se contrarió los testigos, las respuestas del desahogo de la confesión, pero creo que lo importante y lo que hay que tener mucho cuidado es, y hay que atreverse a, después de que tu contraparte hace su alegato, en el caso de que introduzca hechos que no fueron materia de la litis, le digas, oye, estás introduciendo hechos que ni siquiera mencionaste, que los traes hasta acá ahorita y que quieres sorprender ahí. Bueno, y eso es vulneración a un principio, el principio de contradicción. Sí. No puedo contradecir lo que no conozco. Sí, exactamente. Si tú alegaste y después de haber terminado los alegatos viene tu contrario a formular los suyos y ahí introduce un hecho contrario a la realidad,
Hay que pedir la voz después de que termine. Hay que volver a pedir la voz. Sí, bueno, también hay que ser prudente, educado y dejar Sí, que sí, termine, sí, no sí. interrumpirlo. En la forma del pedir estelar. Sí, claro. Sí, pero sí, por ejemplo, en ejercicio del principio de contradicción, decirle, oiga, juez, quiero volver a alegar un aspecto en específico. En los alegatos de mi contrario, acaba de introducir un hecho totalmente novedoso a la litis, el cual solicito no tomen en consideración. Sí, pues no te vayan a meter el gol y luego... Exactamente. Evitar. Sí. Entonces, digo, en los alegatos, normalmente muchas tesis decían, los alegatos no forman parte de la litis y los jueces no están obligados a tomarlos en consideración. La de siempre. La típica. Entonces, lo que dijeras en alegatos, Ni los leía. uno hasta sentía, es la parte donde sientes solo, ¿A qué ¿no? viene? Sí, o sea, está el escribiente, tomándote nota, pero tú sabes que son como oídos sordos, ¿no? O sea, Sí, la parte bueno, triste. el proceso escrito así era Sí, y sigue siendo en las latitudes civiles, ¿no? O sea, Sí. dices, vas a alegar, pues no, ¿para qué? Realmente voy a perder tiempo. Sí. Pero si haces lo mismo en una audiencia de oralidad, estás perdiendo una valiosa oportunidad Sí. de coronar todo el trabajo que hiciste previo. Claro. Sí, claro. Y no nada más relacionarlo con los hechos que dijiste, sino que algo que creo que se nos olvida mucho son los presupuestos procesales. Ujú. Esos son de cajón, o sea, esos hay que estudiarlos. Si da o no da, vas a la siguiente etapa. Si probó tu acción o si demostraste tus excepciones, pero sí creo que es importante analizar los presupuestos procesales y en el alegato, si se les pasó en una o en otra, ahí decirlo. Eso sí. Ujú. A mí me parece, bueno, el tip a mí práctico que se me ocurre exponer es que sí son muy importantes los alegatos porque es la oportunidad exacta de exponer todas las debilidades que tuvo la teoría del caso de tu contrario, Totalmente. exponer todas las fortalezas que tienes y por qué se te tiene que dar la razón. En esos minutos que te dan, tienes que tener una capacidad de síntesis bastante razonada y la elocuencia de saberle exponer bien por qué tienes la razón, por qué tu contrario no. Y bueno, sí me parece que es una parte que tenemos que explotar. Son 15 minutos, 20 minutos en donde el juez está obligado a escucharte. Es la oportunidad de consolidar el trabajo hecho, porque la verdad es que pudiste haber desahogado pruebas y demás, pero en ese momento el juez probablemente no tenga fresco el tema de los puntos claves de la demanda o de la contestación. Sí, le puedes revertir el sentido de la sentencia que ya traía, por lo Sí. menos ya ahí estudiada. O por lo menos lo pones a pensar. Sí. Una segunda reflexión. Exacto. Sí, para que diga, caray, eso yo no lo había visto. Exacto. Eso yo no lo había, ese planteamiento no lo tenía en mente. Y entonces, muchas de las ocasiones, los abogados de otra generación, por decirlo así, otra generación. Qué elegante. Pretéritas, sí. Dicen, no, renuncio al derecho. No, yo no tengo nada que alegar. Una vez así, comentario rápido. Una vez estaba en una audiencia y entonces yo era pasante y iba con el abogado y el abogado agarró y empezó a decir, y aquí nosotros tenemos la razón por estas pruebas y se desahogaron y tenemos la razón y nos asiste la razón por esto y por el otro, y se avienta como 20 minutos, o sea, casi todo el tiempo de los alegatos. Sí. Y cierra con broche de oro. Y tenemos que conceder me tienen que conceder las prestaciones. Y le dicen, bueno, sí, ya le toca el uso de la voz a usted. Y dice, solicito que se sentencie conforme buen derecho. Es cuanto, su señoría. Trágico. No estudió. Pues no estudió. Pero bueno, a ver, volviendo al punto, regresando a no las anécdotas, el tema de los alegatos, el tip es, prepárenlo, sean conscientes. Siempre. Háganlos valer. Sí, el siguiente tema que nos ocupa es la audiencia de la sentencia.
Bien. ¿Qué sucede en la audiencia de la sentencia, licenciado Mario? Por Bueno, favor. aquí tenemos dos escenarios. La ley prevé que agotado el juicio, el juzgador tiene la facultad de emitir sentencia en ese mismo momento y Sí. concentrar las audiencias. Entonces, hay ocasiones en que el juicio inicia incluso desde agotada la audiencia preliminar, se concentran las audiencias, viene tu audiencia de juicio y tu audiencia de lectura de sentencia, todo en una misma. Hay asuntos muy sencillos, el cobro de un pagaré pues siempre es muy, muy sencillo, Ajá. en el sentido en que si se agotó el tema de probaste tú con tu pagaré, no acudieron a la audiencia y demás, pues bueno, vas y se puede concentrar la audiencia en una sola. Pero en estos casos, cuando ya se agotó un juicio y hay un cúmulo de material probatorio importante, regularmente los jueces señalan una fecha de audiencia posterior. ¿Para qué? Para que puedan emitir su fallo y explicar la sentencia. Y al final de cuentas esa es la finalidad de esta audiencia, que se le pueda explicar a las partes en un lenguaje llano, en un lenguaje accesible, qué es lo que se está resolviendo al final de cuentas por el juez, el juzgador. No hay otra razón, no hay otra finalidad. Agotado esto, tendrás un tiempo que marca la ley que puede ser de unos minutos, unas horas, para generar comentarios y aclarar la sentencia si es que hubiese algún dato erróneo, error de dedo, pero nada más. Ahí se agota el procedimiento. O sea, a ver, en materia, digamos, en materia familiar, ahora se está estilando por dos legislaciones decir que se van a emitir los formatos en lectura fácil. Ujú. Para que, por ejemplo, los menores de edad, los adolescentes, pues generarles un formato sencillo por el cual le expliquen el tema, por ejemplo, de la custodia de sus papás, o de los alimentos, o de la patria potestad, etcétera. Claro. Acá en materia mercantil, entonces, digamos que esa etapa es como equiparada, ¿no? Porque le explican a las partes con lenguaje llano el por qué sí o por qué no tuvieron la razón. Sí, Algo así sucede. Definitivamente. Vamos, a veces no necesitas comunicarle un resultado a tu cliente de una forma sumamente técnica. Habrá cuestiones que sí, ¿no? A lo mejor temas societarios, pues evidentemente tendrás que Sí, claro. poner los puntos sobre las IES. Pero en temas no estrictamente entre comerciantes, en donde lo que más apremia es el tiempo, no es necesario abundar en diversos argumentos legales, ¿no? Se resolvió en este sentido. Eso es lo que hay que hacer. A nosotros nos toca pagar. Si fuiste condenado, a nosotros nos toca pagar tanto. Y si fuiste absuelto, Sí. no te toca pagar. Punto. Sí, no sí, hay sí. más. Al final del O día. hay que cobrar. O hay que cobrar. Sí. O hay que cobrar, hay que cobrar, Hay sí. que cobrar. Sí. Entonces, bueno, ya pasamos la sentencia, pasamos la aclaración. ¿Qué viene? Sí, bueno, a ver, el punto de la aclaración es qué sucede cuando hay incongruencias internas en la sentencia. Es decir, primero tú reclamas el pagar por una cantidad y en el cuerpo de la sentencia habla de otra. O de repente es un actor y entonces en los resultados es otro. Entonces hay momentos en donde la sentencia puede ser incongruente y Meramente formal. sí. Ajá, de forma. sí, sí, sí. Es solo forma. La aclaración de sentencia no puede variar el sentido del fallo. Solamente es para subsanar, para depurar aquellas incongruencias que tenga y errores, digamos, de dedo. Sí, sí, sí. Claro. En cuanto a las cantidades, en cuanto a los nombres, en cuanto a los apellidos, en cuanto al lugar, etcétera. Entonces, ese Sí, no es nada sustancial. ¿va? nada sustancial. Además, hay una cosa. Como la autoridad que emite el fallo, la sentencia, es quien la tiene que ejecutar, prácticamente es de orden público que corrijan esa sentencia que ellos mismos generaron, porque ellos mismos la tienen que ejecutar. Claro. Entonces, digamos que es un recurso mínimo para depurar errores humanos sencillos y listo. Esa sería el sentido de la aclaración de sentencia. Ahora, se agota, ya terminó el procedimiento, ya tienes tu sentencia en el sentido que más te beneficie. La sentencia va a ser ejecutable a los 3 días porque recordemos que no hay recursos. No hay recursos. No hay recursos. No hay ningún recurso ordinario.
Vienen tus 3 días, así lo mandata la ley, que una vez que dictada la sentencia, causa ejecutoria por su propia naturaleza y vas a requerir tus 3 días. Sí. Licenciado, ¿qué tengo que hacer para defenderme? Sí, ¿qué tengo que hacer para ¿O qué cobrar? tengo que hacer para cobrar? Porque luego es lo más difícil. Exactamente. Claro. Es otro minijuicio. Es otro minijuicio, ya la ejecución. Bueno, hay ejecuciones que se llevan más que el juicio incluso. Sí, Sí, claro. Sí, Bueno, y luego pasa que no, ya tienes tu sentencia, vas a cobrar o tienes la idea de cobrar y resulta que la persona demandada es insolvente. Sí. O no la encuentras, emplácese por edictos. Falleció cuando lo emplazaste y no te diste cuenta. Sí, también. Sí, no, ya. La tragedia siempre puede llegar, ¿eh? Sí, y nunca llega sola. No. Sí. ¿Y ahora qué? Este es muy importante porque empieza un momento como de un tanto de jugar a las carreras cuando se dicta la sentencia. Porque por acá se notifica, y es verdad, pues causa estado por Ministerio de Ley. Y dice ahí que si a los 3 días el demandado no hace la paga de las prestaciones, o bueno, por lo menos de la prestación cuantificada, que normalmente es la suerte principal, Claro. a instancia y a petición de parte, se abrirá la etapa de ejecución. Entonces te notifican y ahí empieza ya a correr el término porque de esos 3 días para que te paguen, o en su caso, para que promuevan amparo. Sí. Entonces, ojo, si eres actor, por aquí están pasando los 3 días, ya tienes que estar presentando la planilla de la liquidación de aquellas prestaciones cuya cuantificación tenga que liquidarse en sentencia, en ejecución. Sin embargo, te pueden cobrar a su vez la suerte principal. Claro. Porque el incidente no suspende. No suspende. Ellos pueden presentar un escrito y decir, quiero requerirle por la suerte principal Que es líquido. que ya está determinada, Claro. sin perjuicio de que más adelante cuantifique los intereses o las prestaciones que queden indeterminadas en la sentencia. Y esto genera, me parece que ahí es donde viene la presión y la carrera, porque en ese mismo término en donde el juez pueda turnar los autos al diligenciario, el otro pues va a empezar con la presión del juicio de amparo. Tener que presentar un juicio de amparo y ya ir previendo pues que tiene que contemplar un incidente de suspensión. Y que hay que garantizar porque no es gratis. Hay que garantizar. Eso lo veremos a detalle en el siguiente programa, Sí. el tema de amparo. Claro. Pero bueno, ahorita estamos en ejecución. Sí, hay que apurarse. Sí, con la ejecución. Después, en el 4.º día, presentar el escrito para requerir de pago por la suerte principal. Claro. El juez no lo puede negar porque ya causó estado por Ministerio de Ley. Entonces, acudir a intentar requerir de pago y tratar de embargar bienes en ese requerimiento de pago. ¿Cómo va esta diligencia? Normalmente, así como el emplazamiento, tienes que requerir de pago de la cantidad de suerte principal. Si no paga, se le da el derecho al deudor de señalar bienes que garanticen ese pago. Si no lo hace, entonces nosotros señalar bienes. Como actor. Señalar Sí, bienes. primero es derecho del demandado, luego sigue el actor, y ahí hay que tener también la pericia para, pues si tiene bienes muebles, cuentas de banco, que es lo más fácil, y aguas porque pues hay abogados que te señalan bienes en donde hasta el pantalón quieren andar empeñando ahí en la ejecución de Quieren andar sentencias. exigiendo, o sí. vehículos chatarra, o sea, Sí. hay tips, hay positivos y negativos, pero hay que ponerse muy Listos. listos para la ejecución para trabar el embargo, y si te puedes llevar las cosas pues de una vez. Y luego digo, como último comentario de mi parte, sí quiero decir que para evitar todo esto, y lo abordaremos en un siguiente capítulo, están las providencias precautorias. Claro. Sí, claro. Sí, Porque podemos garantizar desde un inicio. Sí, obvio, cuesta un dinero,
cuesta exhibir una garantía en Sí. este momento, pero aseguras el resultado del juicio. Claro. Porque te vas a tener un juicio de meses, quizá años, con la incertidumbre de si voy a cobrar O Sí, no. claro. o no. O no. Entonces, digo, ya lo veremos en el siguiente capítulo, abundaremos en la ejecución, abundaremos en el tema de las providencias y en materia de amparo directo. De mi parte, estoy completo en este. Es cuando. Es cuando. Sí. Sus señorías. Sí, como conclusión, creo que sí nos debemos apurar dentro del juicio antes de sentencia, en el dictado de la sentencia y en la ejecución, porque pues, las empresas luego desaparecen, el demandado se vuelve ilocalizable, lo tienes que emplazar por edictos y eso te perjudica en tu resultado. Si eres actor, si eres demandado, pues a ti te conviene, ¿no? Sí, claro. A ti te conviene, hay que poner mucha atención en la etapa de ejecución porque creo que es la cereza del pastel. Sí. De mi parte, lo último sería que pongan las partes actoras atención en la materia que pretenden embargar. Lo típico es tratar de acudir al registro público a ver si hay bienes inmuebles. Hay que recordar que el registro público tiene un registro único de garantías mobiliarias. Ahí se están registradas la maquinaria. Hay que buscar si hay maquinaria que pudiera ser embargable. Hay que buscar marcas. Hay empresas cuya marca vale. Claro. Son intangibles que Claro. se puede, y que hay, el indautor te puede decir quién es Sí. O sea, hay autoridades que te pueden decir quiénes, si son dueños o no. Entonces, La caja, La caja. el negocio, sí, o sea, hay varias cosas que sí. sí. Acá la ejecución tiene un valor agregado. No seamos típicos, hay que ser innovadores. Ese sería mi comentario. Ya estoy esperando el siguiente capítulo. Sí, pues Yo también. vámonos directo al derecho. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Esto fue Directo al Derecho, la fuente de información en la que confían los especialistas en leyes y el podcast que escuchan los principales empresarios de México. Esto es una producción de Directo al Derecho, todos los derechos reservados.